Buenos días, amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente en torno a la palabra de Dios para estudiar un tema que a todos nos llama la atención porque queremos agradar al Señor de todo corazón. En esta oportunidad vamos a estudiar la importancia del día de reposo y en qué consiste el día de reposo. Entonces, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude en su palabra y con su Santo Espíritu para poder entender y sobre todo obedecer lo que Él desea para nosotros por medio de la observancia del día de reposo. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias que tú nos has hecho un pueblo santo, un pueblo que te pertenece a ti, Señor. Y queremos agradarte en todas las cosas. Por eso, Señor, te pedimos que tomes tu palabra en el día de hoy y que sea ella la que gobierne nuestras vidas para poder agradarte a ti. En el nombre precioso del Señor Jesús lo pedimos. Muy bien, entonces el tema es el día de reposo. Y en este estudio vamos a ver con base en la palabra del Señor Jesús, en la que Él nos presenta el verdadero significado y la importancia del día de reposo para Él y obviamente para todos los hijos de Dios, todos los que seguimos al Señor Jesucristo. Este es un tema un poco álgido porque el Señor Jesús había sido muy atacado por los fariseos y lo acusaban de que él no guardaba el día de reposo. O sea que el mismo día de reposo, de ser un mandato sencillo del Señor, lo convirtieron los fariseos en una carga muy difícil de llevar. Habían añadido muchísimas tradiciones humanas a ese mandato del Señor. Y especialmente en el caso del Señor Jesucristo, le habían puesto como una policía religiosa que lo seguía por todas partes para saber si fallaba en algo y de esa manera inculpar al Señor, culparlo pues de que no guardaba el sábado. Y como les decía, se había constituido una verdadera policía religiosa que vigilaba cada paso que daba el Señor con sus discípulos para poder inculparle. Y tenemos el caso de que vamos a leer más adelante, en el que el Señor es acusado de incitar a sus discípulos a infringir la ley del día de reposo, diciendo que los discípulos arrancaban espigas en los campos por donde iban y se las comían. Y entonces ellos decían, de acuerdo con sus tradiciones y sus leyes minuciosas y un poco ridículas, que el solo hecho de arrancar una espiga y de masticarla ya era como una cosecha anticipada, según ellos. Entonces, esos eran algunos de los mandatos que realmente, como les decía, parecían hasta ridículos. Hay otra narración en otro lugar donde dicen los que estudiaban las tradiciones de los fariseos, dicen que si ellos escupían sobre una piedra no era grave en el día sábado, pero si escupías sobre la tierra se formaba con la saliva el barro, que era como una argamasa, y en ese caso sí estaban violando la ley porque estaban participando en una construcción. Así de ese tamaño eran pues las tradiciones de los fariseos, con los cuales estaban haciendo
del día de reposo algo muy difícil de llevar según su tradición. Muy bien. Otra anotación, ya no hablo del día de reposo como del día de descanso. La observancia del día de descanso a nivel mundial comenzó realmente con Israel. Digamos, fueron los primeros que comenzaron a dedicar el séptimo día de la semana, que era el sábado, para el descanso. Y eso realmente es la referencia más antigua que tenemos a nivel mundial de que se dedicara un día para el descanso, el sábado. O sea que, como dice la palabra sábado, era originalmente el séptimo día de la semana, que es desde que se constituyó el pueblo de Dios, desde que salieron de Egipto y recibieron la ley de Moisés, se constituyó en un día festivo para los judíos, para el judaísmo. Pero más adelante, como en el año 323 de nuestra era, fue Constantino, que dicen que fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, quien declaró en el año 323 que el día dedicado a Dios debía ser el día domingo. Y viene la palabra domingo del latín dominus, ¿no? Del día del Señor. Entonces, estamos viendo un poco la historia de los días de descanso. Para los judíos el Sabbat, pero para los cristianos o católicos que seguían a Constantino debía ser el domingo. Recordemos que disfrutar de un día de descanso a la semana era algo desconocido en todas las legislaciones del mundo antiguo. Solamente Israel tenía claramente establecido el día de descanso. De ahí viene el Sabbat o el sábado. Hoy en día, tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Declaración de los Derechos Humanos reconocen la importancia de tener un día de descanso. Y en el artículo 24 de la Declaración de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Eso ya es parte de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero es pensando en cómo vino el descanso a la mente. Y realmente nació con Israel, que le dio al día de descanso el nombre de sábado. Pero, como les decía, se hizo una polémica y una constante pelea entre los fariseos y el Señor Jesús sobre la manera de observar el día de reposo. Y vamos a mirar solamente uno de tantos pasajes, y en este caso es Marcos 2, 23 y 24. Y aquí se está presentando ese incidente, esa queja de los fariseos contra el Señor y contra sus discípulos. Dice así: aconteció que al pasar por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y entonces los fariseos les dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea que, de acuerdo con las tradiciones de los fariseos, ya habían dicho que el día de reposo no era lícito arrancar espigas y comérselas. Así era de minucioso el legalismo
de los fariseos. El Señor entonces, para contradecir esta historia, usó otra historia de lo que le pasó al rey David con sus valientes cuando estaban con hambre y pasaron por el tabernáculo y un sacerdote les permitió que se comieran los panes de la preposición. Entonces, el Señor asemeja lo que está ocurriendo con él y con sus discípulos a lo que pasó a David y a sus valientes. Es decir, que en un momento de urgencia y de necesidad, el sacerdote da permiso para hacer algo que normalmente no lo podía hacer sino solamente el sacerdote, comerse esos panes. Entonces el Señor dice, en este momento está pasando lo mismo conmigo y con los discípulos. También en Mateo 12, de los versículos 9 al 13, vuelve a surgir otra vez esta polémica con respecto al día de reposo. Dice así Mateo 12, del 9 al 13. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra mano. O sea, tenemos aquí al Señor haciendo en día de reposo lo que según los fariseos no podía hacer, como era el caso de sanar a alguien. Con el milagro explícito que se estaba haciendo, el Señor afirmaba que era lícito hacer el bien a quien esté urgido en el día de reposo. Volviendo a citar las palabras del Señor, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Miremos el día de reposo descrito en Éxodo 20, del 8 al 11, y voy a citarlo en la versión Reina Valera y también en la versión Dios habla hoy. Dice así la versión Reina Valera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Tenemos entonces aquí la institución del día de reposo. Y es muy claro que debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajaremos y haremos toda nuestra obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que habite con vosotros, pues, que esté dentro de vuestras puertas, ni tu criada, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, la base bíblica que toma el Señor para instituir el día de reposo es la misma creación. Dice, 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Y ese reposar habla de descansar, pero también habla de, en el caso del Señor, pues Dios es Dios que no se cansa. Pero Él contempló su creación después de hacerla. Y dice, y vio Dios que era muy buena. Santificó el Señor el día de reposo. Veamos otra versión, la de Dios habla hoy, del misma cita. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo, consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró sagrado. Mandato lindo, gracias a Dios, que pensó en la necesidad que teníamos de descansar y también la necesidad que teníamos de adorarle a Él, de escuchar su palabra y de hacer su voluntad. 2 cosas que se combinan en el día de reposo. El Señor lo bendijo y lo declaró día sagrado. Bueno, ¿qué pensamos al respecto? Para muchas personas dicen, no, mi día de reposo no es el sábado, mi día de reposo es el domingo o el viernes o el martes. ¿Será eso permitido? Y al final, ningún día es importante, ningún día es consagrado al Señor, ningún día. Creo que en esta época necesitamos oír nuevamente este mandato, el mandato del Señor. Y al analizar ese mandato, vemos que hay un doble propósito en la institución del día de reposo. En primer lugar, está el propósito de honrar a Dios. Y en segundo lugar, satisfacer la necesidad que tenemos los seres humanos de descansar. Repito, doble propósito, honrar a Dios y también satisfacer la necesidad del ser humano de descansar. Por un lado, servía para satisfacer nuestra necesidad de descansar. Yo no sé cómo sería cuando no existía el día de reposo, pero hay muchas personas que sufren enfermedades o mueren anticipadamente por exceso de trabajo. Pero por otro lado, el pueblo también dejaba a un lado su actividad normal de trabajo,
regular para honrar la santidad de Jehová. Las dos cosas van unidas en el día de reposo: honrar la santidad de Jehová y satisfacer la necesidad de descanso que tenemos los seres humanos. Recordemos entonces las palabras de la ley. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es reposo para Jehová tu Dios. Por lo tanto, no debía ser un día dedicado a la pasividad absoluta, a no hacer nada, no, sino que debería servir para nutrir nuestra vida espiritual en la palabra, la búsqueda del Señor, en la adoración, pero sobre todo para esto último, para adorar a Dios. Vuelvo con la pregunta: ¿cómo está tu día de reposo? ¿Nutres tu vida espiritual? ¿Adoras al Señor? ¿Descansas de tu trabajo? Dice también acerca del día de reposo Isaías 58, versículos 13 al 14. Lo voy a leer. Dice así Isaías: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El versículo es muy importante. Es una ratificación de la promesa hecha en la institución del día de reposo. Lo voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy. Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país, y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Como les digo, Isaías ratifica lo que el Señor había prometido cuando instituyó el día de reposo. Llama este día el día delicia, santo, glorioso de Jehová. Y encontrarás tu alegría en mí. Yo te llevaré a las alturas, te haré gozar de la herencia de Jacob. ¿Quién lo dice? El Señor mismo lo ha dicho. Bien, si pasamos un poquito más adelante de la historia que leíamos de los discípulos recogiendo espigas en el campo, encontramos en Marcos 2, 27 y 28 lo siguiente. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vuelve el Señor a ratificar aquí en estos versículos que la razón por la cual se instituyó el día de reposo es por causa del hombre. El hombre, nosotros necesitamos descansar. Jesús también es el Señor del día de reposo. ¿Qué significa esto? Que Él es Dios en forma humana. Él es el Señor aún del día de reposo. Él es el Señor de todo, pero aún del día de reposo. Como aquel que escribió la ley, sin duda Jesús supervisa la forma en que la ley debe aplicarse. Él es el Señor del día de reposo. Él supervisa la forma en que debe aplicarse. Jesús también es el Señor del día de reposo, ya que el día de reposo representa el descanso que el Señor nos ofrece. Jesús se convirtió en nuestro descanso cuando hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Él cumplió la ley y los profetas, la cumplió para nosotros, por nosotros. Entonces debemos obedecer al Señor del día de reposo, es decir, al Señor Jesucristo. En Él encontramos nuestro descanso y nos dedicamos a adorarlo los 7 días de la semana. Conclusión de nuestro estudio de hoy sobre el día de reposo. En primer lugar, debemos guardar el día de reposo, pero no como una carga, sino como una posibilidad gozosa de disfrutar de la comunión con el Señor. Por un lado, debe ser un día de descanso físico y mental, lo que implica que tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo cotidiano, pero por otra parte, no debemos olvidar que este día tiene un énfasis espiritual. Debemos dar tiempo para adorar a Dios, para escuchar su palabra y para servirle en tranquilidad. Vamos a orar teniendo en mente este mandato del Señor. Señor, te damos gracias por el día de reposo. Permite que se convierta en una delicia en nuestras vidas y que tu palabra sea lo más importante, que dejemos a un lado cualquier otra ocupación para disfrutar verdaderamente de tu comunión, adorándote, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Salvador.